Muy buenas tardes, vamos a revisar el día de hoy el Journal Club que corresponde a nuestro módulo de carcinoma anal. Disculpen, como sabemos el carcinoma anal corresponde al 2.5% de las neoplasias malignas del tracto gastrointestinal. El diagnóstico se hace casi siempre a los 60 años, más común en mujeres, y los factores de riesgo más relacionados son el BPH16, aunque también otros subtipos, y el HIV. Hasta un 80% son epidermoides y el 30% de los pacientes van a presentarse con enfermedad ganglionar positiva al diagnóstico. Es de mal pronóstico que los pacientes sean de género masculino, tengan tumores más de 5 centímetros y la enfermedad ganglionar sea positiva al diagnóstico. ¿Qué nos dice nuestra guía NCCN para el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, hoy en día sabemos y ya hemos revisado anteriormente en nuestras clases que tanto para la enfermedad locorregional como la enfermedad metastásica el tratamiento de elección es la quimio-radioterapia. Aquí en la parte de abajo solamente un recordatorio sobre las dosis que llegamos a utilizar de acuerdo al estadio patológico de nuestro paciente y el cómo hemos adquirido la secuencia en cómo se han presentado las evidencias para llegar a esta decisión de utilizar como primera opción la quimio-radio con mitomicina y 5-FU comienzan más o menos en los años 70 y 85 con la aparición del famoso esquema de Nigro, que fue como un intento de terapia no adyuvante en combinación con una resección quirúrgica para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, al momento de aplicar estos tratamientos se vio que había excelentes resultados en respuesta. Siendo así, una supervivencia global a 50 meses de 89%, global a 5 años de 67% y la supervivencia libre de colostomía a 5 años fue del 59%. Luego apareció nuestro ACT-1, el cual confirmó que dar radioterapia sin el tratamiento concomitante no es lo mejor. Por lo tanto, continuamos nosotros en la actualidad utilizando quimio-radioterapia definitiva para estos pacientes en cualquiera de sus modalidades. Y fue hasta el 2008-2012 donde apareció el RTOG 9811 con un análisis primario en los 2008 y 4 años después, en el 2012, con sus resultados a largo plazo. Este es un estudio prospectivo aleatorizado, fase 3, con 649 pacientes y de intención a tratar. Es un estudio multicéntrico con una mediana de seguimiento de 5.1 años. El objetivo era observar a 5 años un incremento en la supervivencia libre de enfermedad de un 10% al sustituir la mitomicina por el cisplatino en nuestro tratamiento estándar. Y esto fue porque había mucha evidencia que los platinos son radiosensibilizadores y a pesar de que había buenos resultados con nuestro estándar de tratamiento, tampoco provocaban una supervivencia libre de enfermedad tan larga. Por lo tanto, los pacientes recurrían a un tiempo después. El objetivo secundario fue la supervivencia global, la falla locorregional y la falla de colostomía. Los criterios de inclusión fueron basaloide o clogénico, APS mayor o igual a 60, T2, T4, cualquier grado de enfermedad ganglionar. Y los criterios de exclusión fue tumores tempranos con enfermedad metastásica, aquellos que tenían comorbilidades severas como el HIV que podrían comprometer los resultados a largo plazo de la supervivencia, o neoplasias malignas que no habían tenido tratamiento, o aquellas que tuvieron tratamiento pero con menos 5 años de supervivencia libre de enfermedad. La aleatorización decidieron hacerla estratificando los factores de género, estado ganglionar y tamaño del tumor primario en dos grandes grupos. Aquellos que iban a recibir el esquema de Nigro de 5-FU, mitomicina y radioterapia, y aquellos que iban a recibir el esquema modificado de 5-FU con cisplatino en inducción y posteriormente el tratamiento definitivo con el mismo esquema de quimioterapia y la radioterapia. La dosis de tratamiento para radioterapia fue de 45 grays en 25 fracciones. Las áreas ganglionarias de riesgo recibieron 30.6 a 36 grays y aquellos tumores T3, T4, aquellos que tenían enfermedad ganglionar positiva o T2 con enfermedad residual al terminar el tratamiento se les aplicaba un boost de 10 a 14 grays al tumor primario y la región ganglionar, de tal forma que la dosis total administrada llegó a ser de 55 a 59 grays. No se permitía la MRT y la duración media del tratamiento era de 49 días.
¿Cómo le fue en supervivencia? Bueno, el objetivo primario logró cubrirse para el grupo de mitomicina y 5FU y radioterapia. Como pueden ver, es estadísticamente significativo para este grupo de tratamiento a comparación del grupo con cisplatino, que presentó una supervivencia libre de enfermedad a 5 años de 57.8% y no se recuperó a lo largo del tiempo, mientras que nuestro esquema estándar permaneció alrededor del 70%. Y el objetivo secundario de supervivencia global también se cumplió en esta ocasión, favoreciendo a nuestro grupo de tratamiento estándar. Sin embargo, podemos ver que la brecha aquí es un poco más cerrada que en nuestra enfermedad libre de supervivencia. ¿Y cuáles fueron los factores que impactaron estos resultados? Bueno, nuestros autores han identificado que aquellos factores que impactan la supervivencia libre de enfermedad son el tipo de tratamiento, que ya vimos que es mejor mitomicina con 5FU, los tumores que son más de 5 centímetros también impactan, y el estado tumoral también es un factor de impacto importante. Aquí es menos el sexo del paciente, el género del paciente. De esta misma forma, la supervivencia global se vio que lo único que lo impacta es el estado ganglionar positivo al diagnóstico. Nuestro control tumoral, que era otro de los objetivos a evaluar. Como pueden ver aquí, la competencia es un poco más cerrada. Si bien es cierto, aparentemente hay una P significativa y hay una brecha marginal a favor del 5FU y la mitomicina, nuestro intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, esto solamente es una tendencia y no deberíamos tomarlo como una evidencia para hablar de este desenlace oncológico. Sin embargo, también se demostró que ninguno de los dos esquemas ayuda en la falla a distancia, que es uno de los principales problemas que tiene nuestra enfermedad, y es por eso que se intentaba dar este tratamiento de inducción y de platino. ¿Cómo impactó en cuanto a la supervivencia libre de colostomía? Bueno, pues aquí del mismo modo no hubo resultados significativos para ningún grupo. Aparentemente no hay a la fecha algo que nos diga que esto es positivo, ya que aunque las P's parecen significativas, los intervalos de confianza atraviesan la unidad. Pero lo que sí es significativo es que hay mayor toxicidad con mitomicina y 5FU, que es algo que tenemos que cuidar, sobre todo la parte hematológica, la piel y gastrointestinal, ya que hay una significancia estadística para estar seguros que nuestro paciente, hasta el 61% de los pacientes, van a presentar toxicidad grado 3, grado 4 hematológica, con interrupciones al tratamiento. Ya vimos que el tratamiento, entre más lo prolonguemos, no funciona, ya que los pacientes que recibieron cisplatino también recibieron una inducción. Los pacientes y no hubo mejoría en la supervivencia de la enfermedad. La mediana de pacientes que tuvieron, la mediana de días que tuvieron que descansar algunos pacientes fue de 7 días y el que más fue 33 días. La toxicidad tardía no fue significativa para ninguno de los dos esquemas, por lo tanto a nivel crónico pues no hay ninguna diferencia entre usar ninguno de estos tratamientos, les va exactamente igual. Como discusión, ya se comprobó en este estudio que el 5FU con mitomicina es el estándar por mejorar la supervivencia libre de enfermedad a 5 años y no así la supervivencia global contra otro tratamiento como el del cisplatino. Sin embargo, bueno, solamente por ese resultado es mejor nuestro esquema de mitomicina. Insisto que hablar de supervivencia libre de colostomía, falla de colostomía y falla locorregional solamente se quedan en tendencias. Esto es muy contrastante al primer análisis que hicieron en el 2008 nuestros mismos autores, donde habían encontrado un impacto en la supervivencia para la colostomía a favor del cisplatino, lo cual al final no fue cierto. ¿Por qué pudo haber impactado? Bueno, la administración de la inducción prolonga el tratamiento y retrasa el tratamiento definitivo. La prolongación de la duración del tratamiento puede activar un poco más la repoblación e incluso hacer radioresistencia inducida al platino,
que favorece la repoblación celular y el uso de otros transductores de señales que el tumor no tenía antes. Por lo tanto, podemos concluir que el estándar de tratamiento sigue siendo QTRT, 5FU y mitomicina. Impacta en la supervivencia global y en supervivencia libre de enfermedad. No hay beneficio significativo en otros desenlaces y hay mayor toxicidad aguda hematológica para gastrointestinal y piel. La mayor cantidad de pausas terapéuticas con una mediana de 7 días es algo que vamos a tener que estar cuidando. Nuestro siguiente artículo es este estudio, conocido como el ACT-2, es un estudio prospectivo aleatorizado, fase 3, con 940 pacientes. Es un estudio factorial de 2x2, multicéntrico, de intención a tratar, con una mediana de seguimiento de 5.1 años. El objetivo primario de este estudio era comprobar si la quimio radio con 5FU cisplatino era mejor o tenía mejores respuestas clínicas y radiológicas completas con una mejor toxicidad. Los ciclos de mantenimiento que se pretendían dar en este nuevo esquema, se hipotetizaba que mejoraba la supervivencia libre de progresión, ya sea el control locorregional o la metástasis a distancia, y de forma secundaria era evaluar la supervivencia libre de colostomía, recurrencia en campos de tratamiento, la supervivencia específica y la supervivencia global. ¿Y por qué se hizo este estudio? Bueno, este estudio salió solamente un año después que nuestro RTOG, pero al momento de hacer este estudio los autores del RTOG ya habían sacado el primer análisis. Es por eso que puede parecer como un poco insistente sobre el platino, pero los criterios de inclusión para este artículo, el carcinoma epidermoide, basaloide o clorogénico, eran las estirpes seleccionadas. El paciente tenía que tener una adecuada función glomerular, una hemoglobina más de 10 y plaquetas más de 100.000 con buena función hepática. Los criterios de exclusión a la enfermedad metastásica, las neoplasias malignas o comorbilidades que impactaron la expectativa de vida, que habían tenido una lesión previa, y la radioterapia a pelvis. Bueno, la aleatorización se hizo tomando en cuenta los factores como sitio del primario, el estado ganglionar, el tamaño tumoral, el género y el filtrado glomerular. Obviamente aquí es importante señalar que no usaron la estadificación de la AJCC. Hicieron una aleatorización a dos grupos, aquellos que iban a recibir el tratamiento de nigro y aquellos que iban a recibir el esquema con cisplatino. Y a su vez hicieron los grupos factoriales de 2x2, aquellos pacientes con esquema de nigro sin mantenimiento, aquellos que iban a recibir mantenimiento de 5FU con platino, y del mismo modo para el grupo de 5FU, platino y radioterapia. La radioterapia se administró 50.4 Grays en 28 fracciones. La protección fue de 5.5 semanas, pero se dividió en dos fases. La primera fase fue de 30.6 Grays en 17 fracciones al punto de intersección según la ICRU 50. Se usaron campos no conformales, rectangulares y opuestos para cubrir los ganglios pélvicos, mientras que la fase 2 se utilizaron campos conformados planos con una tomografía guiados por tomografía, 19.8 Grays al punto de intersección en 11 fracciones. Y el objetivo era el tumor primario, el canal anal, con 3 centímetros de margen alrededor de toda enfermedad macroscópica. La evaluación de la respuesta a este tratamiento se hizo en 3 etapas, en la semana 11, la semana 18 y la semana 26. Como podemos ver aquí, las características de nuestros pacientes concuerdan mucho con la estadística que ya conocemos. La mayoría tenían 60 años, eran femeninas, y aunque nuestro autor reporta que la mayoría de los tumores eran T1, T2, la realidad es que la mayor proporción de pacientes se encontraban en los T2 y T3. Y el estado ganglionar favorecía mucho al estudio, ya que había pocos pacientes con márgenes positivos, pero esos no tenían una cantidad nada despreciable. La diferenciación era moderada o pobre y la mayor histología fue epidermoide, como ya sabemos. ¿Cómo le fue a la supervivencia libre de progresión? Pues ninguno de los esquemas demostró mejorar este desenlace oncológico. No hubo ninguna mejoría en la comparación de los grupos, dos grupos mayores, ni en los subgrupos, teniendo prácticamente la misma supervivencia libre de progresión. Tampoco no se identificó ningún factor que pudiera haber impactado este resultado, como vemos en este forest plot, y la supervivencia global tampoco demostró ninguna significancia estadística ni en la comparación por grupos individuales ni de subgrupos.
tanto a 3 años como a 10 años de seguimiento. Las supervivencias de colostomía tampoco se vieron afectadas en lo más mínimo, y el apego al tratamiento no fue tan tóxico aparentemente como lo podemos ver, sobre todo en las primeras etapas, donde el 8 y el 9% de los pacientes no podían completar la primera fase de quimio-radio. La dosis media total administrada fue de 50 Gray para todos los pacientes. El 99% completaron la fase 1 de radioterapia. La duración media del tratamiento fue de 38 días. El 13% de los pacientes tuvieron que interrumpir el tratamiento, principalmente por toxicidad, y durante 7 días. 18 pacientes en el grupo de mitomicina tuvieron interrupciones mayores a 8 días y el 75% completaron toda la quimio radio sin interrupciones o alguna reducción de la dosis en radio o quimio. Pero respecto al mantenimiento, solo el 64% completaron el primer curso de quimioterapia y solo un 44% completaron el segundo curso de mantenimiento. La toxicidad, como podemos ver y era esperada, la mayor es hematológica para el grupo de mitomicina y gastrointestinal. Sin embargo, en este rubro lo supera el tratamiento con cisplatina. Antes de pasar a respuestas completas, que era algo que evaluábamos, quisiera concluir con estos puntos, ya que no existe ningún beneficio en la terapia de mantenimiento para la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global, ni siquiera aquellos pacientes que tienen alto riesgo de recurrir, como la enfermedad ganglionar positiva. Evitar la comorbilidad por el tratamiento de mantenimiento pues es algo importante, ya que no va a traer ningún beneficio y no tiene caso darle más quimio a un paciente. Y el cisplatino, en casos de contraindicación y desabasto, podrían usarlo los oncólogos médicos, recordando que en nuestro país el desabasto es uno de los principales problemas de la mitomicina. Hace casi más de 6 o 7 años, el laboratorio encargado de generar esta mitomicina a nivel mundial decidía en algún momento retirarlo de su producción, ya que la mitomicina tiene un rol muy poco en muchos tumores a comparación de otros fármacos, y el tratamiento en general no es caro. Por lo tanto, habían decidido retirarlo. Sin embargo, este es un medicamento que sí se usa mucho en los tumores pediátricos, aunque la proporción de tumores que lo usan también es un poco más baja que la proporción de todas las quimios de todos los adultos. Finalmente se logró que el laboratorio lo seguirá produciendo, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, las respuestas completas. Se vio que a las 26 semanas el 90% de pacientes que habían sido sometidos a la mitomicina tenían respuesta completa. No hubo ninguna diferencia entre la mitomicina o el cisplatino y sus respuestas, por lo menos no estadística. Y lo que sí podemos ver es que hubo menos respuestas parciales en el grupo de mitomicina. Por lo tanto, este alto número de respuestas completas, la supervivencia local a 3 años y el control de colostomía llamó la atención de nuestros autores, lo que dio paso a un análisis post-hoc, que es el siguiente estudio que vamos a analizar. Este es un análisis post-hoc de nuestro ACT2, donde, como recordamos, ellos habían evaluado el tratamiento que proporcionaron en 3 momentos, a la semana 11, a la semana 18 y a la semana 26. Lo que ellos habían hipotetizado era que probablemente evaluar la diferencia en tiempos de respuesta durante el tratamiento había una relación en la supervivencia libre de progresión, en la supervivencia global, ya que, como pueden ver en esta tabla, entre grupos de fármacos de mitomicina y aquellos que recibieron cisplatino, las respuestas completas no variaban mucho. Por lo tanto, decidieron evaluar todos los pacientes y aquellos que habían sido sometidos a la primera, segunda y tercera evaluación, separando aquellos que solamente habían ido a la primera evaluación y aquellos que no tuvieran datos, así como aquellos que habían progresado francamente durante las primeras evaluaciones. Usaron RECIST, tacto rectal, TAC abdominal pélvica en la semana 26 y tele de tórax. Hicieron 2 grupos, aquellos que habían tenido respuesta completa en las evaluaciones y aquellos que no tuvieron respuesta, y aquellos que tuvieron una respuesta completa en todas sus evaluaciones se hizo un análisis de subgrupo con 691 pacientes. La respuesta completa
A diferencia del estudio previo, habían considerado no solamente el tumor primario, pero esta vez consideraron las áreas ganglionares. Como podemos ver, nuestro total de pacientes del ACTUD era de 941 pacientes. Al momento de analizar el momento de las evaluaciones, se dieron cuenta que las respuestas completas iban aumentando conforme se prolongaba el tiempo de evaluación y al mismo tiempo iban disminuyendo aquellos pacientes que no tenían respuestas completas. Por lo tanto, les llamó la atención y al final, al momento de evaluar el subgrupo de 691 pacientes, que son aquellos pacientes que tuvieron respuesta completa en todas las evaluaciones, vieron y confirmaron que no hay ninguna diferencia entre el tratamiento o aquel que le hayan dado mantenimiento o no le hayan dado mantenimiento. No impacta, por lo tanto tenía que haber algún otro factor. De ese modo, supieron que 940 pacientes, 52%, iban a tener una respuesta completa en la primera evaluación, pero el mayor número se iba a lograr hasta la tercera evaluación con un 78%. Lo que vieron en análisis de este subgrupo fue que a medida que los pacientes iban pasando sus evaluaciones, la cantidad de pacientes con respuestas clínicas o sin respuestas clínicas completas disminuía, pero no aumentaba la supervivencia libre de no aumentaba ni impactaba la supervivencia libre de enfermedad. Por lo tanto, no solamente la respuesta completa a la primera evaluación se mantuvo a lo largo del tiempo, no impactó en la supervivencia. 209 pacientes que no presentaron respuesta completa en la primera evaluación lo consiguieron hasta la tercera evaluación y el 55% podemos considerarlo como respondedores lentos. El 13% de los pacientes no tuvieron una respuesta completa en las 3 evaluaciones y esto es muy importante ya que en ese entonces las guías implementaron que la evaluación de la respuesta debería ser entre la sexta y la 12ª semana después del tratamiento. Sin embargo, esto podría dar pie a que los pacientes fueran sometidos a una resección de salvamiento que no requerían. Como pueden ver aquí, los factores que impactaron en estos resultados fue el tamaño tumoral, sobre todo aquellos más de 5, si el tumor era una enfermedad que tenía un involucro locorregional importante y el estado ganglionar. El único que impactó en el momento de respuesta, en la última respuesta, fue el factor de género masculino. Como podemos ver, no hay ninguna diferencia en la supervivencia global. Y las PES, a pesar de esto, son significativas. Lo que quiere decir es que no hay ninguna diferencia si el paciente tiene una respuesta completa primero, después o a las 26 semanas. De hecho, como pueden ver, la supervivencia global se alcanza prácticamente en la semana número 26. Lo podemos ver aquí con una P claramente significativa. Cuando hacemos el análisis estadístico podemos ver que no importa ni impacta la progresión libre de supervivencia o la supervivencia global y todas tienen una P no significativa, lo cual quiere decir que no hay ningún peligro en considerar un paciente respondedor lento y esperar hasta las 26 semanas para hacerle una revisión. Hasta el 50% de los pacientes pueden responder de forma tardía. Hay que medir la respuesta a las 26 semanas para esos respondedores tardíos. Evitamos el tratamiento de salvamento innecesario y debemos vigilar los datos de recurrencia. Muchas gracias.